Hola Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje, Tauro. Vamos para allá con estas cartas. Ahora aquí con este Rey de Espadas se ve que hay algo importante en la vida de muchos de ustedes que necesita solucionarse. Y ustedes, por supuesto, van a tener aquí la agilidad mental suficiente y la claridad mental necesaria para conseguirlo. Esta carta me habla de un problema bastante complicado, un problema un poco fácil de que se le resuelva, pero definitivamente esta carta de Rey de Espadas indica precisamente que hay un conflicto bastante grande que va a tener solución. Aquí las cosas se resuelven, aquí todo se disipa para el beneficio, por supuesto, de ustedes. Y eso lo confirma esta carta del As de Espadas. El As de Espadas también está indicando de que aquí van a estar obteniendo el triunfo, el éxito, la victoria sobre un asunto que necesita resolverse, que necesita resolución, y aquí evidentemente se va a estar resolviendo específicamente lo que me dicen estas dos cartas: resoluciones de conflictos Tauro, que podrían parecer poco fáciles de resolverse, pero aquí definitivamente ustedes logran el triunfo y el éxito. Estas cartas también me podrían estar hablando de un contrato que ustedes vayan a estar firmando y van a tener la claridad mental suficiente para poder identificar cualquier engaño o cualquier cosa que quieran hacerte en ese contrato, o simplemente para discutir específicamente todas las cláusulas. Como siempre les digo, cuando las personas firman contratos o firman documentos o se comprometen con algo y me dicen o dicen me engañaron, no señores, si eso viene en el contrato, no te engañaron, simplemente ustedes no leyeron absolutamente todo, y si tuvieron alguna duda no preguntaron. Las cosas, y sobre todo en los contratos, no se supone, señores, no es si pasa X, supongo que va a pasar Y, o supongo que lo van a devolver. No, las cosas no se suponen. Cuando hay contratos por el medio, hay que estar claro. Si tú dices, si pasa X, va a pasar Y, ¿por qué no me lo pusiste en el contrato? Ah, no me lo pusiste, pónmelo. Sí, ok, fírmalo y mañana yo lo pongo. No, mañana no. Cuando tú lo pongas, yo lo firmo. Yo no lo voy a firmar antes. Es así como se resuelven las cosas. No por pena, no por decir, ok, yo confío en la otra parte que lo va a poner. No, en contratos no hay confianza que valga. La confianza es que te lo pongan. Y si la otra persona se disgusta, si la otra persona no firma ese contrato contigo, no importa. Es mejor que esa persona se enoje. Es mejor que esa persona quizás hasta rompa contigo un contrato que tenía y tú no lo firmes, a que al contrario firmes un contrato o te veas metido en un enredo legal por gusto, simplemente por pena, porque tú no fuiste capaz en el momento adecuado de decir no lo voy a firmar si no lo arreglas. Claro, no lo digan así tan tajante ni tan cortante. Ustedes lo dicen más suavecito, le dicen, ay no, mira que hasta que no lo pongas yo no lo voy a firmar. Le dan la vuelta pero no lo firman, ¿ok? Bajo ninguna circunstancia. Las cosas que no estén claras en los contratos no se firman. Hay que esperar a que las arreglen. Cuando las arreglen, ustedes las firmaron. Mientras tanto, no. Y el Rey de Copas está indicando que gracias a esta situación contractual o gracias a esto que se va a estar resolviendo, ustedes van a estar adquiriendo muchísima madurez psicológica, muchísima madurez. Aquí hay alguien que madura en el aspecto psicológico, por supuesto. También podría estar indicándome esto de que aquí viene ayuda o alguien simplemente muy maduro, alguien que es capaz de sostenerte, alguien que incluso si tú dices que hasta que no se resuelva esta situación, tú no vas a firmar el contrato, o simplemente mientras esto se resuelve, aquí ustedes van a tener la ayuda de esta persona. Es una persona que emocionalmente es muy estable, es una persona que emocionalmente es una persona muy madura que podría estarlos ayudando. No tiene nada que ver la edad, por supuesto, puede ser desde un niño, desde un hijo, un sobrino, hasta, no sé, hasta un adulto mayor, pero la edad no tiene nada que ver. Hay adultos que nunca jamás en la vida van a madurar, por lo menos en esta no les tocó, y hay niños que nacieron ya maduros. Cuando empezaron a hablar, ya esa gente sabían lo que estaban hablando, así que hay niños que son súper maduros y más maduros que adultos. Así que definitivamente aquí hay una persona que va a estar ayudando
ayudándote y que va a estar quizás dándote consejos y te va a permitir alcanzar esa madurez psicológica que necesitas en esta situación. Pero esta situación, señores, al final de la historia lo que están diciendo estas dos cartas es que se resuelve. Vamos ahora con más cartas para el signo de Tauro. Vamos a ver qué más viene acá para Tauro. Estas cartas aquí se pegaron. Vamos a ver qué más viene acá para Tauro. Tauro, aquí con este 2 de oros, pues ustedes van a estar haciendo equilibrio, van a estar haciendo malabares para sostener dos cosas o varias cosas al mismo tiempo. Esta carta me puede estar hablando de varios empleos, de un empleo y un negocio, o simplemente de manejar sus gastos y sus ingresos. También me puede estar hablando que ustedes estén haciendo equilibrio literalmente con tus tarjetas de crédito o con algo que debas. Esta situación de equilibrio la están haciendo evidentemente porque muy posiblemente algunos de ustedes estén en una situación económica poco agradable, de la cual por supuesto van a estar saliendo, pero la forma en que van a estar saliendo es que van a estar equilibrando lo que hacen. Te repito, o puede ser que tengas dos empleos para solucionar esto, o simplemente que vayas a estar quizás sacando las cuentas de tus ingresos, de tus gastos, de todas las deudas que tienes, o cómo puedes pagar y hacerlo quizás de un lado para otro. Posiblemente hagas equilibrio moviendo, no sé, dinero de una tarjeta de crédito, haciendo un balance transfer para la otra, o gastando quizás de una para ponerlo en la otra, en fin. Aquí ustedes definitivamente van a estar equilibrando la balanza para salir de esta situación del 5 de oros. Esto lamentablemente con este 7 de oros me indica que va a tomarles un tiempo. El 7 de oros, disculpen, me está indicando de que van a tener que tener mucha paciencia para salir de esta situación. Quizás no es una situación de la que salgan de la noche a la mañana, es una situación en la que van a tener que invertir para esperar ver los resultados. También, por supuesto, esto me puede estar hablando de que ustedes hicieron una inversión o van a estar haciendo algún tipo de inversión económica en algún negocio, en algún empleo que comenzaron. Quizás tengas que haber hecho algún tipo de gasto importante y esto vas a tener que mantener, por supuesto, el equilibrio con este 2 de oros y definitivamente para recuperar esa inversión o para recuperar ese dinero vas a demorarte un tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza un negocio generalmente no recibe ese dinero para atrás de forma inmediata. Va a recibir las ganancias, pero por supuesto poco a poco hasta que despegue. Si es un empleo que conseguiste y ese mes o ese tiempo tuviste que hacer malabares con las tarjetas de crédito, con tus pagos y te fuiste, te giraste en rojo por completo, recuperarte va a tomar algún tiempo. No es que se haga de la noche a la mañana, ¿ok? Acá posible que hagas pagos recurrentes a tus tarjetas y poco a poco te vayas saliendo de esta situación negativa en la que ustedes se encuentran. Pero es algo que va a tomarles tiempo y tienen que tener pues paciencia en lograr ver los resultados. Vamos a ver qué más viene acá para Tauro. Vamos a ver qué más viene para Tauro. A ver cómo se resuelve este problema. Y aquí vuelve a salir ese 3 de oros arriba con ese 4 de oro. A ver qué carta nos sorprende. ¡Wow! 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 Aquí Tauro con este 3 de oros, pues definitivamente ustedes van a lograr perfeccionar esto que estaban haciendo acá. Esta espera al fin termina y ustedes consiguen lo que querían. Aquí si ustedes estaban perfeccionando la forma de hacer algo para mejorar su economía o simplemente esto que estaban haciendo malabares, quizás ustedes estaban aprendiendo a manejar sus finanzas o simplemente perfeccionando esto, pues aquí lo consiguen. También este 5 de oros me puede estar significando este 3 que ustedes van a conseguir salir de esta situación. Salir de una situación así también es conseguir algo, por supuesto, es conseguir tus objetivos. Y no solamente eso, sino que las personas a tu alrededor te lo van a estar reconociendo, van a estar diciendo, Tauro, lo conseguiste, lo hiciste perfectamente bien. Y el 4 de oros me está indicando que acá es muy posible que muchos de ustedes
estén manejando muy bien sus recursos. El 4 de oros en un aspecto me está hablando de que van a estar manejando bien ese dinero o esos recursos que les llegan, van a estar protegiéndolos. Acá el apego no viene en un sentido negativo, al contrario, esta carta en esta posición me está indicando que ustedes van a saber proteger sus bienes, van a saber cuidarlos, no los van a estar despilfarrando y esto les va a traer seguridad y estabilidad económica. Lo que me dice el 4 de oro, que ustedes los van a estar protegiendo perfectamente bien, no se van a volver locos si le entra algún tipo de dinero. Cuando consigan manejar esta situación van a estar pues aprovechando esa oportunidad. Si tenían cuentas por pagar, si tenían deudas, esta situación del 5 de oros, que es un problema económico serio, cuando salgan de esto es como que no vuelven a entrar en esta situación, tienen muchísima más precaución. Si te engañaron, si gastaste de más, sea lo que sea, aquí tú liquidas quizás tus tarjetas de crédito o las deudas que tenías, o simplemente lograste que tu inversión rindiera los frutos y lo conseguiste, o ese empleo simplemente ya lograste pagar la deuda que generaste antes de conseguirlo, y aquí ya una vez que tú consigas salir de esta situación es como que no te vuelves a enredar en esto y sabes mantener tu estabilidad. Y el 10 de oros aquí es súper magnífico. El 10 de oros me está hablando de estabilidad, de prosperidad económica. Es como que esta prosperidad económica va a llevarte por muchos años, un buen tiempo, y no solamente te va a estar sirviendo a ti, sino a toda tu familia, incluso por varias generaciones. Si esto fue una inversión que hiciste malabares para conseguir esta estabilidad y por supuesto tuviste que esperar a que rindiera frutos, pues aquí ya estás viendo los frutos, estás viendo que esta espera pues valió estos resultados que van a estar obteniendo. Si es un nuevo empleo al que te cambiaste, pues ese evidentemente va a traerte estabilidad económica. Estas dos cartas me hablan muchísimo y me confirman tu estabilidad y tu seguridad económica, Tauro. Aquí ustedes van a estar súper seguros y súper estables de forma en la parte económica, señores. Vamos a ver algo más que venga para ustedes, Tauro. Algo más para ustedes. High honor, alto honor. Efectivamente, señores, esto me está hablando de un reconocimiento. Ese reconocimiento puede ser simplemente que estés aplicando un nuevo puesto de trabajo y el alto honor es que te lo reconozcan, te digan, tú tienes el currículum para este puesto, o te cambien para un puesto mayor, o te den algún tipo de compensación económica y te digan, usted es la persona que se lo merece, y eso es un alto honor. Y si tienes un negocio, pues por supuesto, puede ser que tus clientes te den reseñas en Google, en redes sociales, en fin, que te reconozcan que tú eres una persona que presta unos servicios excepcionales o que tu producto es excelente, es muy bueno, y reciben por supuesto ese reconocimiento. Vamos a ver qué sale acá para ustedes con este oráculo, Tauro. Vamos para allá. Vamos con este oráculo. Está al revés. Voy a poner ya, aquí creo que está al derecho. Aquí con esta carta del dinero importa, te están diciendo que el dinero importa muchísimo ahora, que ahorres, que lo protejas y que salves dinero quizás para el futuro o para cosas inesperadas. Así que esto también me habla bastante sobre el 4 de oros, me lo confirma, que estés manejando el dinero con precaución y con mucho cuidado, Tauro. Y Tauro, vamos para que me digas la frase para manifestar lo mejor de esta lectura, y por supuesto con un 10 de oros la frase sería, me la ponen en los comentarios: yo soy una persona próspera y feliz. Yo soy una persona próspera y feliz. Y nos vemos, Tauro, en el próximo video. Hasta la próxima.